Buen día para todas, bienvenidas al curso de inmersión a la fotografía análoga, digital y móvil. Mi nombre es Alejandro Chacón Flores, soy técnico profesional en procesos audiovisuales y durante este curso les voy a explicar algunas diferencias entre cada una de estas cámaras, algunos tipos de fotografía, conceptos básicos para que puedan empezar a hacer sus primeras fotografías y una breve explicación sobre las partes de las cámaras que van a utilizar el día sábado. Entonces, vamos a empezar con ¿qué es una cámara análoga? Bueno, entonces una cámara análoga es el tipo de cámara que se utilizaba anteriormente. Funcionaba con rollos fotosensibles, que son los que vemos en la imagen de la izquierda, y llevaban un proceso de revelado lento, ya que tenían que pasar por un tratamiento químico para poder revelar las fotografías que fueron tomadas, a diferencia de cómo se puede hacer en la actualidad con una cámara digital o con el celular. Las fotografías en estas cámaras son limitadas, ya que dependen de la cantidad de disparos que tenga nuestro rollo. Este tipo de cámara fotográfica no cuenta con una pantalla para poder previsualizar la toma o ver después de que tomamos la fotografía la imagen. Solo cuenta con el visor y desde ahí deben manejarse los ajustes para sacar una buena foto. Ahora, ¿qué es una cámara digital? Una cámara digital nos permite crear fotografías permitiéndonos tener un acercamiento mucho más real de cómo puede llegar a verse la fotografía que vamos a tomar. Una de las grandes diferencias con una cámara análoga es que estas ya cuentan con una pantalla, ya no necesitan un rollo fotosensible, sino que automáticamente se van almacenando las fotografías en la memoria que tenga nuestra cámara. Y asimismo podremos visualizar las fotografías en la cámara o descargarlas en un computador. Estas cámaras, al ser mucho más sofisticadas, generalmente tienen varias funciones y contienen dispositivos capaces de grabar sonido y video, además de tomar las fotografías. Ahora vamos a conocer algunos tipos de fotografías, o si son bastantes. La fotografía urbana. Este es uno de los tipos de fotografía que no solo encapsula a las personas en sus actividades cotidianas, sino también a los objetos o paisajes urbanos. Entonces, pues ahí tenemos unas referencias más o menos de cómo son las fotografías urbanas. Ahora vamos a ver la fotografía retrato. Como su nombre lo indica, la fotografía de retrato es aquella que se encarga de retratar el aspecto físico de una persona. Con este tipo de fotografía se pretende darle relevancia a los rasgos más característicos de una cara o transmitir diferentes tipos de emociones a través del rostro o una postura corporal. Es decir, que este es uno de los tipos de fotografía que hacen foco en los detalles. Ahora la fotografía publicitaria. Esta técnica de fotografía tiene la intención de vender, comercializar o promocionar algún tipo de idea o producto. Es uno de los tipos de fotografía más antiguos y más utilizados hoy en día, ya que a través de ella se pretende generar la intención de compra de un consumidor. La fotografía en blanco y negro. Este tipo de fotografía consiste en la ausencia de color y está basada en tonalidades que van del blanco hasta el negro. Una fotografía en blanco y negro es contundente y su centro de atención está en las figuras, las formas y los detalles, transmitiendo emoción y dramatismo. Esto es algo que también lo pueden haber notado en otros tipos de fotografía, como la fotografía de retrato o la artística. Fotografía artística. Dentro de este amplio mundo existe un tipo de fotografía que se hace de manera artística, es decir, está hecha para expresar las percepciones y emociones del artista y para compartirlas con otros. Fotografía arquitectónica. La fotografía arquitectónica retrata la estética de los diseños de edificios y estructuras. Es uno de los tipos de fotografía que toma diferentes variables. Pueden ser edificios altos, edificios modernos, graneros en granjas, puentes, bodegas o fábricas. Fotografía de moda.
Como su nombre lo indica, la fotografía de moda es un tipo de fotografía que consiste en capturar accesorios, joyas, prendas u otro tipo de elementos relacionados al mundo de la moda. Es muy común que se encuentren con este tipo de fotografías en diferentes medios como anuncios publicitarios o revistas. Son caracterizadas por incluir una estética colorida y llamativa, casi imposible de ignorarlas. Fotografía de alimentos y una de las que más me gusta a mí personalmente. Este es un estilo de fotografía que consiste en capturar la esencia de un plato de comida e incentivar que los usuarios se animen a probarla. Uno puede llegar a pensar que este tipo de fotografía consiste en simplemente ubicar un plato en una superficie plana y presionar un botón para tomar la foto. Sin embargo, es necesario implementar técnicas de iluminación y diferentes tipos de lentes para lograr capturar los detalles de cada ingrediente. Fotografía minimalista. Este tipo de fotografía trata de utilizar la menor cantidad de elementos posibles en sus composiciones para generar una sensación de paz y limpieza visual. Ahora vamos a conocer de qué se compone una cámara análoga. La cámara se compone básicamente por dos partes principales. Estas son el cuerpo, que es el que vemos a mano izquierda, y en el que se encuentran los controles de nuestra cámara. Este recibe toda la información cuando se realiza la captura de una fotografía. Y el objetivo, que es una parte fundamental también, que está formado por varias capas de lentes y dirige los rayos de luz hacia la cámara. Ese es el que vemos en la parte derecha de la imagen. Este es un ejemplo de una cámara análoga de muchas que podemos encontrar en el mercado y básicamente se compone de pues el objetivo, que ya fue lo que vimos. Nuestro objetivo tiene un anillo de enfoque, que es con el que básicamente enfocamos a nuestro objeto, al objeto que vamos a fotografiar. El anillo de diafragma, ya ahorita más adelante vamos a ver para qué nos sirve el diafragma. En estas cámaras todo lo que se maneja es completamente manual. Eh, Tiene pues el autodisparo, que es como para programar un temporizador, el disparador para tomar nuestra fotografía, tiene el contador de disparos para saber cuántos disparos hemos realizado con nuestro rollo, el dial de velocidades y sensibilidad también lo vamos a ver más adelante junto con lo del diafragma, tiene el visor reflex, que básicamente es por donde ponemos nuestro ojo para poder ver hacia el otro lado, tiene la zapata del flash, que es para colocar un flash externo en caso de que tengamos una iluminación baja. Tiene un botón de rebobinado, esto es para cuando nosotros terminamos el rollo de nuestra cámara. Con este botón simplemente hay unas cámaras que lo hacen automáticamente, hay otros que toca manual y simplemente es para volver a rebobinar todo nuestro rollo. Tenemos el desbloqueo del objetivo, que básicamente es un botón que nos sirve para quitar el objetivo y colocar otro diferente. Ahora vamos a ver las partes de una cámara digital. Este es otro ejemplo de una cámara digital. Cada uno de los controles que encontramos va a variar igualmente dependiendo de el modelo de la cámara que estemos utilizando y pues también del objetivo. No todos los objetivos son iguales. Para esta cámara nos vamos a enfocar en los controles que vamos a utilizar realmente. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos igualmente que en la cámara análoga nuestro anillo de enfoque, tenemos el anillo de zoom, en este caso tenemos un lente que nos sirve para acercarla, para dar zoom, para acercar nuestra imagen. Tenemos el botón del obturador, que igualmente es para tomar nuestra foto. La perilla principal, esa función la vamos a ver también más adelante, que es una de las que vamos a utilizar. El botón de ISO también lo vamos a utilizar, lo vamos a ver más adelante. El botón de encendido y apagado de nuestra cámara. El dial principal, que básicamente es con el que seleccionamos el modo en el que vamos a tomar nuestra fotografía. Eh, pues tenemos los ojales para colocar la correa de seguridad, que no se nos vaya a caer la cámara. La zapata de flash también.
este también tiene una zapata de flash. En este caso también nos funciona como estas cámaras sirven para grabar video también, entonces podemos colocar un micrófono ahí, o un flash externo, igual que en la análoga. Tenemos el visor, el botón para activar el flash interno de la cámara, que está ahí en la parte izquierda. Y nuestro objetivo en este caso tiene un estabilizador de imagen que de cierta forma nos ayuda a que nuestra imagen, en caso de tener algún movimiento, no nos quede tan corrida, como una ayuda que tenemos ahí por parte del objetivo. Y en la imagen de la parte derecha, entonces ya contamos con una pantalla, ahí podemos ver el visor desde otro ángulo. La opción de cambio de visualización, esta función nos sirve por si no queremos ver por el visor, podemos ver la imagen en la pantalla, entonces simplemente presionamos el botón y la cámara automáticamente nos va a dejar ver lo que está viendo el objetivo en la pantalla. Tiene el botón del ISO, recuerden que estamos viendo los que realmente vamos a utilizar. El de previsualizador, que básicamente es para ver las imágenes que ya hemos capturado, las fotografías que ya hemos capturado. Y tenemos el modo de obturación. En este modo podemos modificar si queremos tomar una sola foto, si queremos tomar fotos en ráfaga, que son varias fotos seguidas, o si queremos una fotografía con temporizador. Ahora vamos a entrar a ver los conceptos básicos. Bueno, acá quiero hacer como un paréntesis y es para los conceptos que vamos a ver. Entonces, si es necesario que pausen el video, tengan que volverlo o algo para tomar los apuntes necesarios, pues lo hagan, ya que son bastante importantes para poder desarrollar la práctica que van a tener el día sábado. Listo, entonces, continuando, tenemos como primer concepto la exposición. Este es el concepto básico de fotografía más importante y la primera noción fotográfica que se debe comprender. Los conceptos básicos de exposición fotográfica se componen de diferentes elementos que analizaremos a continuación, como la apertura, que lo vimos ahorita, es el diafragma, era lo que estábamos viendo ahorita en las cámaras, la velocidad de obturación y el ISO. ¿Listo? Lo más importante que se debe tener en cuenta es el efecto de la exposición, que básicamente es capturar la imagen con una cantidad de luz determinada. Lo ideal es que la imagen esté correctamente expuesta, es decir, que tenga la cantidad ideal de luz donde se pueda ver todo el detalle en las luces y las sombras. Sin embargo, en la exposición fotográfica no hay nada que sea correcto o incorrecto de forma absoluta, ya que la elección artística de muchos fotógrafos es capturar una imagen subexpuesta o sobreexpuesta. Por ahora nos centraremos en los elementos para capturar una exposición correcta. La exposición también tiene otros efectos en el aspecto final de la imagen, como la profundidad de campo, la captura de movimiento y el ruido digital, que ya los iremos viendo más adelante. Entonces, ¿qué pasa si nuestra fotografía está mal expuesta? Como podemos ver en este ejemplo, si la imagen está subexpuesta, estaremos perdiendo información en la parte más oscura de la foto, como los detalles de las montañas, parte del reflejo del cielo en el agua, y no se percibe bien la roca pues que está en la fotografía. Eso es lo que vemos en la parte izquierda de la imagen. Si tenemos una imagen sobreexpuesta, estaremos perdiendo información de las partes más iluminadas, como podemos ver en el cielo y en el reflejo del agua en la parte de la imagen, en la parte derecha de la imagen, perdón. Y al tener una imagen con una exposición correcta, nuestra cámara va a captar la información de forma correcta y vamos a poder detallar tanto las partes oscuras como las partes más iluminadas de nuestra imagen. Como vemos en la parte de la mitad, podemos ver parte de la montaña, podemos ver la roca, vemos el cielo, cómo se refleja el cielo en el agua y no estamos perdiendo ningún detalle. Ahora sigue la apertura de diafragma. Este es el primero de los conceptos básicos de la exposición fotográfica.
La apertura funciona como nuestras pupilas y básicamente es la apertura de nuestro objetivo. Este controla la cantidad de luz que pasa hasta llegar a la cámara. Este concepto básico de la fotografía tiene un efecto directo sobre la exposición. Cuanto más abierta sea la apertura, es decir, en la parte superior de la imagen tenemos f1.4. Ahí está nuestro diafragma abierto. Entonces, cuanto más abierta sea la apertura, más luz mostrará la imagen, y cuanto más estrecha sea la apertura, más oscura será, por ejemplo. Entonces, si está en f16 no nos va a entrar casi luz, por lo tanto va a ser mucho más oscura. En el caso de la cámara digital que se va a utilizar el sábado, este parámetro lo podemos ajustar girando la rueda que vemos en pantalla, en la imagen izquierda, girando la rueda bien sea hacia la derecha para cerrar el diafragma y hacia la izquierda para abrirlo. ¿Listo? Ahí tenemos la imagen de referencia de cuál es la ruedita. Básicamente es donde está el pulgar. Entonces esa ruedita gira hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? El segundo principio fundamental relacionado con los conceptos básicos de exposición es la velocidad de obturación. En resumen, la velocidad de obturación o tiempo de exposición está relacionada con el tiempo que el obturador de la cámara está abierto capturando luz. ¿Listo? Este valor tiene un impacto significativo en la exposición. Una velocidad de obturación más corta se traducirá en una imagen más oscura, como lo vemos igualmente en la parte de arriba. Entonces, entre más rápida, es decir, entre 1/250, sobre 500, sobre 1000, sobre 2000, vamos a tener una imagen más oscura, mientras que una velocidad de obturación más larga capturará una imagen con más luz. Es decir, si lo tenemos más abierto hacia 1 segundo, 2 segundos, va a entrar mucha más luz a nuestra imagen. Ahora vamos a analizar. Como podemos ver, la velocidad de obturación también es un principio básico en fotografía para capturar el movimiento, y también tiene un efecto en la vibración de la cámara y la posibilidad de disparar con cámara en mano y no tener que utilizar un trípode. ¿Esto qué quiere decir? Que si utilizamos una velocidad de obturación rápida, vamos a congelar nuestro movimiento. Como vemos ahí, el tigre y el venadito están congelados, nuestro fondo también se ve congelado, ¿sí? Y si vamos utilizando una velocidad de obturación mucho más lenta, nuestra imagen va a empezar a quedar corrida. ¿Listo? En este caso de utilizar pues velocidades de obturación mucho más lentas, pues va a ser más necesario utilizar el trípode, pues porque aparte de que nos va a quedar movida por el, el fondo, la vibración de nuestras manos también va a quedar en la fotografía básicamente. La forma principal de medir la velocidad de obturación es usando segundos y fracciones de segundos, siguiendo una secuencia como la que vemos en la parte superior de la imagen. En resumen, si queremos capturar una imagen con más luz o con movimiento, debemos ajustar nuestra velocidad de obturación desde 1/30 o menos, es decir, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Pero al hacer esto debemos ser cuidadosos, ya que el trípode va a ser esencial para que nuestra imagen no nos vaya a quedar corrida. Si nos acercamos hacia las fracciones de segundo como 1/125 o más, nuestra fotografía va a quedar con menos luz. Los movimientos se van a ver congelados y vamos a poder realizarlas con cámara en mano. Listo. Ahora vamos a ver el ISO. Esto ya vimos también que era un botoncito en la cámara. Y este es nuestro último de los conceptos básicos de la fotografía relacionados con la exposición. ¿Listo? En pocas palabras, el ISO funciona aumentando la información de luz capturada por el sensor de la cámara. Esto tiene un efecto significativo en la exposición. Entonces, cuanto mayor sea el ISO, más luz tendrá la imagen, y cuanto menor sea el ISO, más oscura será. Entonces, si vemos un ISO 100 en la imagen, va a quedar mucho más oscuro. En cambio, un ISO 3200 va a quedar mucho más iluminado, pero ya vamos a ver cómo influye esto en nuestra fotografía.
Entonces, aparte de la exposición, el ISO tiene un importante efecto secundario conocido como ruido digital. A medida que aumentes el ISO, tu imagen tendrá más luz, pero también tendrá un ruido digital, que es un elemento que afecta directamente a la calidad de la imagen. El ISO generalmente se mide utilizando los niveles ISO que siguen la secuencia de la parte superior de la imagen. La configuración del ISO en la cámara dependerá de la luz disponible. Si uno dispara en la noche o con poca luz, pues uno va a tener que utilizar un ISO más alto. Si uno dispara en la noche o con poca luz, pues tendrá que utilizar un ISO mucho más alto si quiere capturar con una exposición correcta, ¿no? Entonces lo mismo ocurre si quieres realizar una apertura estrecha o una velocidad de obturación rápida y no hay suficiente luz. Entonces tendrás que encontrar como un equilibrio con los otros conceptos básicos de fotografía. Esto puede parecer un poquito complejo, pero es bastante sencillo luego de entender bien cómo es que funciona. Entonces, pues si vemos el ruido digital básicamente es como un tipo de granito, se puede ver más en el ISO 3200. Es como un tipo de granito que nos va a quedar en la fotografía y pues realmente es bastante molesto al uno ver la fotografía como con esos punticos. Lo recomendable, dependiendo de la cámara y la referencia, es no utilizar un ISO mayor a 1600. ¿Listo? Ya desde 800 ya se empieza a ver un poquito ese ruido digital. Entonces, pues tratar de utilizar como máximo 800 o ya en casos extremos utilizar un ISO de 1600. Y la forma en la que configuramos este parámetro en nuestra cámara digital es presionando el botón de la parte superior que se llama ISO. Ahí lo vemos en la imagen donde está ubicado. En la cámara que vamos a utilizar el sábado está ubicado en esa parte, ¿listo? Ya eso depende de otras referencias, lo pueden manejar en otro lado. Y posterior a esto vamos a girar la rueda con la misma que modificamos la velocidad de obturación. Vamos a ver que se nos modifica el valor del ISO. ¿Listo? Entonces presionamos el botón, giramos la ruedita y ahí vamos modificando nuestro valor. Y para dejar de modificar este valor simplemente volvemos a presionar el botón del ISO y ya podemos seguir configurando nuestra velocidad de obturación. Igualmente, pues hacia la derecha va a aumentar y hacia la izquierda va a disminuir. Entonces, si estamos en un ISO 100 y giramos hacia la derecha, va a ir hacia 800, 1600, 3200. Y hacia la izquierda, pues va a ir disminuyendo. ¿Listo? Entonces, una vez comprendidos estos conceptos básicos de fotografía, como la apertura, la velocidad de obturación y el ISO, es hora de juntar las tres cosas, ¿listo? Entonces la manera de ver cómo estos elementos interactúan entre sí es a través de este triángulo de exposición. El triángulo de exposición es simplemente una analogía para aplicar los efectos y la interacción de los tres principales conceptos básicos de la fotografía que ya hemos visto. Acorde a ello, los tres elementos deben estar en equilibrio si quieres capturar una imagen correctamente expuesta. Y cuando ajustes uno de los lados del triángulo, tendrás que ajustar uno o los otros dos lados para lograr un equilibrio. Por ejemplo, si abres la apertura, tendrás que reducir la velocidad de obturación o disminuir el ISO para obtener y balancear la misma cantidad de luz o valor de exposición. Lo ideal al ajustar estos tres parámetros es que nuestro valor de exposición siempre quede en cero. ¿Sí? Si queda en +1, +2, +3, nos va a quedar sobreexpuesto, que fue lo que vimos en el concepto de exposición. Y si por el contrario se nos va hacia el -1 o el -2, nos va a quedar subexpuesto, es decir, nos va a quedar oscura la fotografía. Entonces lo ideal es que siempre lo mantengamos en cero. Esta es una regla, pero realmente son reglas que se pueden romper desde que estén justificadas por quien está haciendo la fotografía, ¿listo? Entonces lo ideal siempre sería que nuestra fotografía quede en cero. Esto lo vamos a ver en la cámara digital. Por el visor vamos a ver que en la parte inferior nos va a mostrar este mismo gráfico del 0, el +1 y el +2, lo vamos a tener ahí, y a medida que vamos ajustando nuestra apertura, nuestra velocidad de obturación o nuestro ISO, vamos a ver que este va cambiando. Usar el triángulo de exposición es uno de los mejores consejos básicos de fotografía para principiantes, y una vez que lo entiendan va a ser mucho más fácil que lo pongan en práctica. ¿Listo? Bueno, esto es todo
por los conceptos básicos. Ahora vamos a ver los tipos de planos y angulaciones. Los ángulos fotográficos se utilizan para generar efectos visuales como perspectivas, deformaciones o simplemente mostrar otra manera de ver objetos comunes. Los ángulos dependen de la posición de la cámara con respecto al objeto o al paisaje fotografiado. ¿Listo? Entonces, acá vemos que en la imagen izquierda, entonces tenemos nuestro plano normal, que básicamente es teniendo la cámara derecha. Cuando ponemos la cámara en contrapicado, que básicamente es nuestro objetivo mirando un poco hacia el cielo, vamos a ver que nuestro objeto se va a ver como mucho más grande. Esto lo utilizan mucho en las películas para darle como más ese protagonismo a los personajes que son grandes, ¿no? El nadir, que básicamente son las fotografías que se toman completamente con el objetivo mirando hacia el cielo. El picado, pues que básicamente nos da la sensación de que nuestro personaje va a ser como un poquito más pequeño. Y el cenital, que es completamente con la cámara desde arriba. ¿Listo? Y los planos se refieren a la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. Estos nos van a indicar qué sección de la imagen aparecerá en la fotografía y cuáles son los mejores cortes que se pueden realizar sin que se descuide la proporción adecuada y que la misma conserve la estética de la imagen. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos un plano entero que básicamente es nuestro objeto, nuestra persona que vamos a fotografiar de pies a cabeza. Se le ve todo el cuerpo. ¿Listo? Tenemos un plano americano. Este normalmente va desde las rodillas hacia arriba. El plano medio, ese va desde la cintura hacia arriba. Un plano medio corto, que sería desde el pecho hasta, hasta la cabeza. Un primer plano ya sería más o menos desde los hombros o el cuello hasta la cabeza. El primerísimo primer plano, que sería solamente el rostro. Y un plano detalle, ya sería como tal algo en específico. Pueden ser las manos, puede ser un bolso, puede ser el collar, ¿sí? Pero entonces de manera detallada. Bueno, estoy acá de nuevo. Y los conceptos básicos, angulaciones y tipos de planos vistos previamente en la cámara digital son los mismos que se manejan para la cámara análoga, solo que en este caso para la cámara que va a ser utilizada el sábado, todos estos parámetros se configuran automáticamente al tomar la fotografía. Sin embargo, hay dos elementos que debemos tener en cuenta en la parte inferior del visor, es decir, cuando miramos por el visor de la cámara, y son este punto, perdón, este punto y esa P. ¿Listo? Esos debemos tenerlos en cuenta. Porque si este punto empieza a parpadear, así, si el punto empieza a parpadear es porque el objeto que estamos enfocando no se encuentra a la distancia suficiente y no nos va a permitir tomar la fotografía. Es decir, que estamos muy cerca del objeto y debemos alejarnos un poco. ¿Listo? Cuando el punto alumbra constantemente, así, que está alumbrando constantemente, es porque nuestra fotografía está enfocada. ¿Listo? Ahora, si la letra P parpadea 4 veces por segundo, de esta manera, esto quiere decir que nuestra fotografía va a salir corrida. ¿Listo? Ya que nuestra velocidad de obturación es demasiado baja. Y si la letra P, como en este caso, parpadea 8 veces por segundo, de esa manera, quiere decir que la fotografía no está bien expuesta, o está subexpuesta, o está sobreexpuesta. ¿Listo? Entonces básicamente esos van a ser los indicadores que nos van a permitir capturar una buena fotografía con nuestra cámara análoga. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los celulares, que pues no hemos hablado, pero es por la sencilla razón de que básicamente pues nuestros celulares nos permiten realizar las mismas funciones del obturador, del ISO y esto, con un modo que tienen los celulares ahora, que es el modo profesional. ¿Listo? Este también nos ayuda a tomar las fotografías
de manera automática si así lo queremos. El celular pues nos va a ajustar todos estos parámetros automáticamente y lo único que realmente está en nuestras manos o lo que vamos a hacer es pues encuadrar nuestro objeto que vamos a fotografiar, la angulación, recuerden pues igualmente acá también se manejan las angulaciones, eh, y con nuestro dedo pues pulsamos en la pantalla en la parte que nosotros queremos enfocar y en la parte derecha donde enfocamos nos va a salir como un tipo de sol, un símbolo que parece un sol, y este es el que nos va a permitir aumentar o disminuir la cantidad de luz que queremos en nuestra fotografía. ¿Listo? Entonces pues de esta manera podremos capturar los mejores momentos desde nuestro celular de una manera sencilla pero con un toque pues como un poco más profesional, ¿no? Pues ya sabiendo cómo estas cositas pues nuestras fotografías mejoran bastante. Bueno, entonces ya como parte final de este curso me gustaría que cada una de ustedes busque una fotografía en internet de cualquiera de los tipos de fotografía que ya vimos, el que más les haya gustado o si quieren pues investigar sobre algún otro tipo pues también sería súper genial. Entonces a partir de esta fotografía que hayan seleccionado y según todo lo que ya vimos de los conceptos básicos, de la exposición, perdón, la apertura, la velocidad de obturación y el ISO, pues ustedes puedan hacer como el uso del triángulo de exposición, los tipos de planos y angulaciones para que así puedan determinar los parámetros que ustedes utilizarían para replicar esa fotografía. ¿Listo? Y pues van a explicar también cómo el por qué harían el uso pues de esos parámetros que ustedes escogieron. ¿Listo? Entonces pues ya con esa actividad pues se la hacen llegar a Karen Cubillos. Igualmente pues si tienen alguna duda o cualquier cosa que de pronto necesiten al respecto, entonces pues para que ella les pueda las pueda contactar conmigo, yo con gusto pues las voy a orientar en lo que más pueda. ¿Listo? Entonces pues ya de esta manera concluimos el curso de inmersión a la fotografía análoga, digital y móvil. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho, que todo lo que pues hayan aprendido lo puedan aplicar para sus fotografías. Y pues lo más importante de esto es siempre estar capturando eh, pues momentos y con el tiempo pues se van a dar cuenta de la mejoría. ¿Listo? Espero que igualmente pues disfruten la práctica del día sábado y que aprendan mucho sobre todo este mundo de la fotografía. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén bien. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.